En el video pasado vimos cómo lo- tanto los romanos como los judíos tenían una perspectiva desfavorable para con los cristianos. Y en este episodio quiero hablar sobre cómo los cristianos se adaptaron para sobrevivir y crecer en un ambiente hostil. Porque habíamos mencionado en el episodio pasado también que el cristianismo tiene una raíz en el judaísmo. En- entonces, la primera reacción de los cristianos fue el aparentar como en forma, en estructura, una reunión judía, como en una sinagoga, para pasar por desapercibidos. Entonces, en las iglesias de este estilo, en la iglesia que se aparentaba una reunión judía típica, vemos tendencias, por ejemplo, segregación. En estas iglesias, los hombres y las mujeres estaban por separados. Vemos que la vestimenta es al tipo judío. Las mujeres se tapaban la cabeza y los hombres no. Y también vemos que en estas iglesias, perdón, en estas reuniones, era en sinagogas. Y si había algún tipo de cánticos, eran salmos. En otras palabras, mucho de lo que hacían los cristianos al principio fue adoptar las cosas del judaísmo que eran compatibles con el cristianismo, en orden para pasar desapercibidos. Y esto ¿por qué lo hacían? Recordemos que el judaísmo era una religión legal. El cristianismo era un supersticio o era una superstición y por lo tanto era ilegal. Entonces, si podían tener reuniones cristianas con el contenido y la orientación cristiana, pero con la apariencia exterior de judío, pues podrían seguir reuniéndose sin un tanto conflicto. Y al principio la mayoría de las reuniones se hacían en esta manera. Y vemos eso, por ejemplo, Pablo cuando iba a predicar, iba primero con los judíos. También Pablo hace otro comentario, dice, para los judíos soy judío y para los griegos soy griego. En otras palabras, él está haciendo un comentario en cuestión al estilo del cristianismo que se llevaba a cabo. Había cristianos que orientaban más hacia los judíos y había cristianos que orientaban más hacia los gentiles. Y él decía, para mí no es problema, yo me llevo bien con todos, sea judío, sea gentil. Este, entonces, estas iglesias que se reunían en ese estilo, para el segundo siglo prácticamente ya no existen. ¿Qué es lo que pasó? Los judíos empezaron a dar cuenta. Y eso, los judíos no cristianos, los que tenían las reuniones originales y no bajo el nuevo régimen cristiano, empezaron a protestar y no les gustaba y lo encontraban como una afrenta a Dios o otro grupo sectario que quiere infiltrar y quiere cambiar el judaísmo. A- Al parecer, las disputas entre los judíos y los cristianos con tradiciones judías, al parecer la disputa entre ellos se hizo tan grande que el emperador Nerón este, corre a todos los judíos, esto incluye a los cristianos, de Roma. Y esto sugiere de que las agresiones entre los cristianos y los judíos llegó a ser físico. ¿Por qué? El emperador romano no arriesgaría el estado financiero de la ciudad de Roma por por un simple debate. Esto se llegó al grado que
se estaban peleando por el derecho de las sinagogas, por el derecho del lugar de reunión. eh, Estas disputas se llegaron al punto en que el mismo emperador tiene que intervenir en orden para que las cosas no escalaran. Y esto habla de dos cosas. Una es que la presencia de los judíos era grande en Roma y también que la presencia de los cristianos en áreas judías también era considerable. Si no fuera así, hubieran pasado por desapercibidos. Esto fue lo más típico al inicio, pero conforme los judíos empiezan a darse cuenta de lo que los cristianos están haciendo, el, este estilo de reuniones se vuelve más desfavorables y es entonces que se cambia a otro estilo, el estilo de los gentiles. Y el estilo de los gentiles es mucho más flexible. No hay tantos códigos de vestimenta. No hay lugares específicos. O sea, no se tenía que reunir específicamente una sinagoga. En el estilo gentil, que se vuelve el estilo más predominante, especialmente al final del primer siglo, esto no lo reporta Justino Mártir. Justino Mártir escribe en el segundo siglo y él habla de cómo se hacían las reuniones cristianas en el primer siglo, desde el primer siglo y el segundo siglo. Y esto, para cuando él habla, ya estas cosas ya es lo normal, ya es lo típico. Las iglesias, el estilo judío, por la mayor parte ya no existen. Estamos, ¿y cómo eran estas reuniones? Estas reuniones eran subterráneas. En otras palabras, el típico romano no se daría cuenta de quién o quiénes están yendo o en dónde es. Entonces se reunían en casas de personas, en catacumbas, en cuevas, en el bosque, en donde pudieran reunirse. Y estas reuniones se identificaban mucho con la comida. En estas reuniones se comía, se convivía, había una cena. Y en la cena se tenía un servicio orgánico. Era una reunión orgánica. Significa que no había mucha planeación acerca de lo que se iba a decir o de lo que se iba a hacer en particular. Había cierto reglamento, por ejemplo, en todas las reuniones se leían las escrituras. Eso era algo que se hacía típicamente. Otra cosa que se hacía en todas las reuniones es, en todas las reuniones se tomaba la Santa Cena. Y, y la razón por la cual lo hacían en todas las reuniones y todos es porque no había no creyentes en la iglesia en este momento. Sí, en nuestra iglesia hoy en día estamos acostumbrados a invitar a personas de fuera a la iglesia, gente que no ha escuchado el evangelio, que no profesa fe. Esto no se hacía. La iglesia en estos tiempos era exclusivamente para creyentes. Y a menudo, aunque no siempre, a menudo se tenía que haber profesado fe, mostrado frutos de arrepentimiento, luego se tenían que bautizar y solamente después de eso podían entrar a la iglesia. Y una vez que entraban a la iglesia, después de haber pasado esto, lo típico era que tomaban la Santa Cena con los miembros de la iglesia y entonces, y solo entonces, se consideraba salvo, hasta que pasara todas esas etapas. Eso era una perspectiva típica de la iglesia. Entonces se tenía que llevar a cabo una profesión de fe, mostrar frutos de arrepentimiento, haber sido bautizados y después de eso haber tomado la Santa Cena en la iglesia, y entonces se le consideraba hermano y miembro de la iglesia.
y solo entonces. Es una perspectiva muy diferente. Por eso es que todos los que iban a la iglesia en esos tiempos podían tomar la Santa Cena. La cena era para todos. Y, y se tomaba vino, no era juguito, y era vino, y se comía, se tenía una cena, se compartía la comida. Y pero una cosa interesante que nosotros sí hacemos y que los otros grupos sí hacían, pero no hacían los miembros de este tipo de iglesia, era los cánticos, el cantar los salmos, el cantar alabanzas o canciones o instrumentos, no se encontraban dentro de la iglesia. Y ahora, ¿por qué es esto? Porque sería la manera más fácil de identificarlos como cristianos. Si se está cantando, pues escucha. El vecino escucha, el guardia escucha, alguien en el bosque tomando un paseo escucha, un cazador, y los puede delatar. Es entonces que en orden para mantener la iglesia oculta, omiten el uso de cánticos y de salmos, cosa que la iglesia al estilo judío podía hacer, porque podían hacer cantos que tenían en común con los judíos. Por ejemplo, cantar los salmos. Eso los cristianos lo pueden hacer, los judíos lo pueden hacer. Entonces no delata nada en específico. Pero si una reunión en el bosque o una reunión en una fiesta empieza a poner alabanzas, pues rápidamente se delata que lo que está sucediendo. Es entonces que el cristianismo tiene que adoptar esta postura de ser una iglesia oculta, y es por eso que se omiten el uso de las alabanzas y el uso de las canciones y los himnos dentro de la iglesia. Y eso es todo lo que tengo que decir por hoy. En la siguiente video vamos a hablar específicamente acerca de la iglesia en el segundo siglo.